Alabado sea Jesucristo. Estamos en este tercer día de la novena a nuestra Madre, la Virgen de Fátima. Estamos en este mes de María, que no nos cansamos de insistir, ¿no? Para con el Papa seguir rezando, que seguramente pienso yo, será como un mes inolvidable. Desde aquí seguramente vamos a celebrar todos los meses de mayo de todos los años, con otra mirada, ¿no? A partir de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? De esta pandemia, de esta situación de encierro mundial, ¿no? Dios nos habla a través de estas cosas. Entonces, estamos hablando de la Madre de Dios, llena de gracia, Dios que le concede la gracia divina y luego esta gracia va acrecentándose en María durante su vida, en el transcurso de su vida. ¿Cómo crecería esta gracia? ¿Cómo daría esos pasos la gracia de Dios en el corazón de María? Porque María sabe corresponder en todo momento al querer de Dios. Esto ya es una enseñanza para nosotros, ya aquí tenemos dicho todo, ¿no? Esta gracia divina que fue creciendo en el transcurso de su vida, pero porque sabía corresponder. Y Dios va premiando esa fidelidad, ¿no? También nos enseña la Iglesia, crecía en el amor recíproco, crecía este amor recíproco entre el Hijo y la Madre, ¿no? Entre la Virgen María y su Hijo divino. Una causa ininterrumpida de incremento de la gracia, nos va a decir la Iglesia, para ella, ¿no? Para la Virgen. Jesús es Dios, pero ella seguía creciendo en esta relación, ¿ven? Ya otra enseñanza, la relación con Jesús. También sabemos, y lo hemos vivido y lo vivimos, cuando rezamos junto a María, María Virgen dolorosa, junto al dolor, la Virgen sufre, estaba sujeta al dolor, por eso hablamos de que María corredime con Cristo, ¿no es cierto? Y el privilegio de la Inmaculada Concepción que venimos charlando en estos días acrecentó esa finura del dolor. No es que la quitó, era aún más fino el dolor de la Virgen, sentía mucho más este dolor. Y bueno, y Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque María ofrece junto a su Hijo Jesucristo por nuestra salvación. La Iglesia en el Concilio Vaticano II proclamó que María es aquella que en la Iglesia ocupa el lugar más alto y el más cercano a nosotros. Qué maravilla, ¿no? Por eso digo, el estar corredimiento con Cristo, pero cercano a nosotros. La Virgen nos acompaña constantemente. Y podemos ver cómo en la Virgen María los misterios se entrelazan. La Santísima Trinidad, decíamos la encarnación del Verbo, la maternidad divina de María, se van como entrelazando estos misterios. Es madre desde que el momento que ella dice fiat mi secundum verbum tuum, que se haga en mí según tu voluntad. El fiat de María, el sí que ella da, concibe, está fecundada por la omnipotencia divina. Esposa del Espíritu Santo, decíamos. Resulta así entonces ser que en ella se da Dios perfecto y hombre perfecto, la unión hipostática que le llamamos, cuando la naturaleza divina asume la humana. La maternidad divina es el más grande de los misterios, porque insistimos y no nos vamos a cansar. Por esto, por haber sido elegida para ser madre de Jesús, madre de Dios, tiene todos los otros privilegios, ¿no? Concebida sin pecado. Y también ahora damos un pasito más, la virginidad perpetua de María, tan controvertida con las iglesias que se han separado de la Iglesia Católica, porque claro, hacen su propia verdad. Por eso lo vamos a decir, maternidad y virginidad es un binomio que en la naturaleza es excluyente, porque podés ser virgen, pero no podés ser madre. Ahora, para ser madre ya se pierde esa virginidad. Entonces, aquí Dios ha querido que la Virgen Santísima esto fuera así, milagrosamente este binomio.
virginidad y maternidad. Es verdad que el que no cree, el que no tiene fe católica, que no se moleste en ponerse en contra de la iglesia, porque total ya no cree en Dios. Entonces ya aquí está todo, ya está todo dicho. Se necesita la fe sobrenatural que Dios nos ha regalado y la regala a quien quiere. Está bien, uno puede pedirla y Dios la concederá, pero la da como quiere Dios. Hay gente que no tiene fe, es verdad, no aceptan, se cierran, bueno. Pero la Iglesia Católica ha afirmado siempre la virginidad corporal de María, porque la virginidad espiritual, esto que decíamos recién, la fidelidad, la correspondencia constante, la santidad, no presenta un mayor obstáculo, es verdad. Si entendemos así la virginidad del corazón en la obediencia, está bien. Pero concebir esto de la virginidad corporal, por eso miren, choca esto. Esto choca, es verdad que intelectualmente la virginidad corporal de María dice que concibe sin concurso de varón, o sea, por la misma omnipotencia o el poder divino de que obra el Espíritu Santo. Decimos nosotros ex Maria Virgine, así que en latín significa fuertemente la expresión no solo en María, sino de María. Entonces, fecundada con la potencia y el poder de Dios. Es un embarazo milagroso, lógicamente, anunciado en las Sagradas Escrituras y tiene una concordancia total en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, con el poder del Altísimo, potencia, gracias a esta potencia divina y en virtud del Espíritu Santo. Por eso se transforma en la madre del Hijo de Dios, permaneciendo virgen. Esto es lo que nos enseña la fe. Concebido Jesús virginalmente, aquí damos otro paso ahora, nace de modo virginal. Y esto es hermoso, ¿no? Cuando los santos explican cómo la Virgen tuvo este parto sin dolor. Es que es milagroso. Es como cuando justamente el rayo de luz atraviesa el vidrio. Yo siento el calor de esta luz solar, pero el vidrio no se rompió. Es un poco así el nacimiento de Jesús, ¿no? Pasa por las entrañas de María milagrosamente sin destruir ningún tejido y da luz al Hijo de Dios, ¿no? Concebido virginalmente, nace de modo virginal. San Agustín va a decir en un sermón, María fue virgen al concebir, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre. Lo asegura así San Agustín. Uno dice, pero esto puede chocar con lo racional. Y sí, claro que choca con lo racional. Pero el Evangelio lo dice claramente. Es obra de Dios. Es la obra divina, con el poder divino dentro de los misterios y del plan divino eterno que nosotros no podemos manejar. Entonces, sobrepasa toda comprensión, es verdad. Por eso decíamos antes, si tenemos el don de la fe, podemos creer tranquilamente en esto. La Iglesia ve en esta realidad de la Virgen que concibe y da a luz aquella profecía casi 1000 años antes, ¿ven? Por eso digo la concordancia de Isaías. ¿Qué dice Isaías? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Así lo dice, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Los santos padres, que todos nos acordamos, los santos padres son esos santos que han vivido desde muy cerquita de Jesús hasta el siglo IX, más o menos decimos, la Iglesia considera esos los santos padres. Es decir, gente que tiene el dato de la situación muy cercano. Los santos padres están de acuerdo en afirmar la virginidad perpetua. Podemos decir San Agustín, que lo acabamos de citar, San Ignacio de Antioquía. Ya en el siglo IV
una larga lista de santos. La liturgia, como siempre decimos, lex orandi, lex credendi, la liturgia ha rezado siempre lo que se dice en griego ais parthenos, que significa la siempre Virgen María. Siempre se rezó así, la siempre Virgen María, antes, durante y después del parto. El texto griego del Evangelio dice eso, ¿no? No conocí, no conozco ni conoceré varón. Entonces, la fe sobrenatural es lo que necesitamos para creer en Dios, y sin la fe es que no podemos ver nada. Vamos a quedarnos con una oscuridad, que es lo que pasa cuando no está la fe. Ahora, si aceptamos la fe sobrenatural, permitimos que Dios nos ilumine, ya la cosa es distinta. Todo se va a aclarar. Por eso, esto es una cuestión de reconocer el poder de Dios, en definitiva. El gran problema del ateísmo, ¿no? Si negamos lo sobrenatural, negamos a Dios la posibilidad de ser quien es, de tener el poder infinito que nosotros no detentamos. Este siglo XXI que estamos nosotros viviendo, olvidado de Dios, castigado con mayor oscuridad cada vez, va a tener que volver poco a poco. Quizá estamos en estos periodos, ¿no?, de más fidelidad. Mal que le pese a algún alma retorcida, va a tener que volver este siglo a la fidelidad a Dios, tarde o temprano, por las buenas o por las malas. Pero no se puede negar, llega un momento que es imposible negarlo. Pero claro, entra la situación de nuestro corazón, ¿no? Y como Dios respeta la libertad, pero claro, no puede dejar de ver la idolatría cuando adoramos otras realidades que no son Dios, ¿no? Entonces ahí sí está el tema después del castigo divino y la gente no quiere saber nada. No, porque Dios es bueno, no puede castigar. Es una mala teología. Es el escándalo intelectual que producen estas verdades, porque es así, hay gente que se escandaliza intelectualmente. Eso va a cesar, pero va a cesar cuando aceptemos con fe, humildemente, que no la sabemos toda ni podemos todo. La Virgen es Virgen y así lo ha querido Dios. ¿Y por qué? Bueno, de aquí saca Dios su bondad. Cuando decimos va a cesar este escándalo intelectual, ¿saben? Es un poquito esto que estamos tratando de decir estos días. Es cuando entramos en quietud, cierta quietud intelectual, espiritual. Cuando estamos cerca de Dios estamos como serenos. Llegamos a un verdadero momento donde decimos, este equilibrio interno me lo da esta presencia de Dios. Si no, no la tenemos. A eso queremos llegar. Entonces, con esta fe, pidamos a María que nos ayude en tener la verdadera fe, podemos comprender, fijémonos, ahora estoy con el texto del documento del Papa, ¿no?, a Cristo desde María. Comprender, ¿ven? Porque necesitamos un poquito de fe para comprender. Y vamos a empezar a dar pasos. Cristo es el maestro, el revelador por excelencia. Es Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? No solo comprender las cosas que nos enseñó, que ya es mucho y nos hará muy bien, y eso, internalizar las enseñanzas de Jesús es maravilloso, sino vamos a ver esto, sino comprenderlo a Él, a Jesús, desde la fe. En lo interior, para comprenderlo más al Señor, tenemos que pedírselo al Espíritu Santo, al mismo Dios Espíritu Santo, que nos vaya dando esas luces especiales, esas capacidades interiores para poder ahondar más en la persona divina de Cristo, dentro de nuestras posibilidades y categorías humanas. Ahora, entre las criaturas, nada mejor ni nadie mejor que la Virgen María, que conoce a Cristo de una manera especial. Es su madre. Recién decíamos que la gracia en ella crecía al amar más a su hijo y su hijo a su madre, ¿no? Bueno, ella nos puede conceder un conocimiento más profundo de Jesús, más real, verdadero. Un conocimiento
de amistad. ¿Ven cómo volvemos a aquello que veníamos desde el principio, ¿no? Cuando nos conocemos en la amistad, cuando descubrimos al otro tal cual es. Esto nos va a pasar con Dios. Por eso esto es fantástico, es magnífico, la vida interior, que es todo una aventura que tenemos que permitir a Dios que nos dé esas luces. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, en Caná, las bodas de Caná, Jesús hace el primer milagro ahí? ¿Pero por qué? Porque la Virgen se lo dice. Estaba atenta, se quedaban sin vino. Y Jesús hace el primer milagro, pero ¿qué le dice ella a la gente? Hagan lo que Él les diga. ¿Ven cómo la Virgen enseña? Ustedes, atención, hagan lo que Él les diga. Y ahí surge el primer milagro. Y después de la ascensión de Jesús, la Virgen hacía lo mismo con los discípulos. Les recordaba, en sus recuerdos, en su memoria, como venimos también diciendo, cómo Jesús o qué quería Jesús. Entonces les enseñaba y les decía a los discípulos, como Él quiere, como Él les decía, hagan las cosas así. Entonces, rezar el rosario en estos días para nosotros, pensando, viviendo con María, es como, podríamos, dice el documento, y de una manera preciosa, es como ir a la escuela de María. Cuando rezamos el Santo Rosario, metiéndonos en estos misterios de Jesús, es como ir a la escuela de la Virgen María. ¿Qué vamos a aprender en la escuela? A leer. Aquí también vamos a la escuela de María, vamos a aprender a leer a Cristo. Vamos a leer de otra manera. ¿Qué vamos a hacer en la escuela de María? Penetrar los secretos de Cristo. ¿Qué vamos a hacer también en la escuela de María? Entender el mensaje de Jesús. Es verdad, está muy bien, lo dice el Papa, por supuesto. Juan Pablo II dice esto. Vamos, rezando el rosario, vamos a la escuela de María. Aprendemos a no solo comprender a las enseñanzas de Jesús, sino a comprenderlo a Él. Entonces, claro, hay una relación distinta. Estos son los cristianos que después se van forjando y claro que en la vida, en el mundo se notan. En esta escuela, la Virgen nos consigue abundantes dones divinos, abundantes dones del Espíritu Santo, que esta es otra cosa maravillosa, nos regalan dones. Por eso es tan importante rezar el Santo Rosario estos días de especial manera. Entonces aquí nos propone, dice el Papa, Dios peregrinar en la fe, y María es maestra de peregrinación en la fe. Es un peregrinaje en la fe nuestro, y desde el rosario vamos entendiendo lo que Dios nos va pidiendo en este peregrinaje. Mira lo que estamos diciendo, vamos a ir como comprendiendo, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Para qué me sirve esto? Cada uno puede preguntarse en su historia personal. Entonces, cada misterio que vamos a ir rezando nos va a invitar a poner nuestros interrogantes a la luz de Dios, pero vamos a tener esto, luz, justamente. Vamos a ir entendiendo, nos concederá la luz, y siempre, ¿dónde concluirán estas cosas, estas incertidumbres nuestras puestas ahí al foco de Dios? ¿Dónde van a terminar? En la obediencia de la fe, que es lo que nos da una gran alegría. Esto me lo pide Dios, contentos y alegres, lo que sea. Recién hablamos del dolor de María. Bueno, sí, en el dolor, en la alegría, lo que Dios nos pida. Entonces, ¿cómo se traduce esto? He aquí la esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor, dice la Virgen, ¿no? Entonces, con el Santo Rosario en estos días, vamos a tratar de llegar a una identificación interna con Jesucristo. Esta imagen de Dios que tenemos, que nos cuesta cuidarla, entonces vamos a ir a llegar a esta identificación con el Señor. Como después va a decir San Pablo, que ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. Esto es lindísimo, es el fin de nuestra vida, ¿no? Vamos a tratar de llegar a la lógica de Jesús. Estoy citando el documento del Papa, ¿no? Vamos a llegar a revestirnos de Cristo. O sea, los pasos que hemos dado es fantástico. Vamos a pedirle esto a la Virgen, especialmente en estos días, mes de María, la novena de la Virgen de Fátima, que tantas cosas nos recuerda la Virgen de Fátima. Bueno, pongamos estas situaciones y abramos el corazón a esta obediencia de la fe, a esta luz que nos da el Espíritu Santo. Es querer,
es querer. Ya vemos, la Virgen nos ayuda. Tenemos todo servido, la llena de gracia, la Virgen, siempre Virgen María, la Purísima. Bueno, pidámosle a ella esta intercesión para llegar a esta identificación con Jesús verdaderamente y ser otros nuevos Cristos. Que al salir de estos días de la pandemia salgamos renovados y hacer mucho bien. En definitiva, eso sería lo mejor que nos puede pasar. Esta conversión, este cambio, todo esto llenarnos de Dios para iluminar el mundo. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.